Quisiera que vayan al libro de Isaías. Si ustedes recuerdan, he hablado y de que vamos a empezar a ver en las próximas semanas los fundamentos de lo que es nuestra fe, los fundamentos de lo que es ser creyentes, ser hijos de Dios. Y hoy vamos a empezar por el hecho de hablar de nuestro Dios. Y aquí en el libro de Isaías hay un precioso versículo que nos puede ayudar bastante. Obviamente la palabra está llena de muchas enseñanzas, pero hablamos mucho de Dios, pero en realidad la pregunta que debemos hacer, ¿lo conocemos bien? Porque muchas veces usamos expresiones tales como, a Dios no le gusta eso, a Dios no le gusta aquello. Oh, si usted fuera Dios, a Dios le agrada que usted haga esto y el otro. ¿En base a qué decimos eso? A veces lo decimos en base a lo que yo quiero que otras personas crean. Pero a veces no tiene que ver nada con lo que Dios nos dice en su palabra acerca de Él. Entonces lo que quisiera hacer es, en esta serie de fundamentos, es simplemente conocer en cuanto a las cosas que creemos como hijos de Dios. Y empezamos esta mañana con Dios. ¿Cree en Dios? ¿Oyeron ese amén? Amén. Como que hay una cierta duda. Y puede ser que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y yo creo que a veces tenemos, que es una buena pregunta, pero la razón que tenemos esa pregunta es porque a veces no sabemos lo que es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, y específicamente el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces imagínense, el Señor aquí nos está ayudando a entender que podemos conocer y creer y que entendamos lo que es nuestro Dios. Entonces la meta nuestra, al menos en las próximas 2 semanas, es conocer y hablar un poco de nuestro Dios, de lo que Él nos dice que Él es. Porque hay que reconocer que hay muchos dioses hoy en día, muchísimos. Yo les conté de mi viaje a Nepal, es increíble el montón de dioses que existen, cientos, literalmente, pero no es o no son los dioses, porque hay un solo Dios. Y ahí es donde queremos empezar. La verdad de que hay un solo Dios. Ahora, cuando decimos esto, muchas veces hay quienes nos critican y nos dicen lo siguiente: los cristianos son un montón de arrogantes porque ellos creen que son los únicos que creen que su Dios es único. Con el respeto de los que nos critican, tiene razón, hay un solo Dios. No quiero ser pretencioso ni orgulloso, pero es la realidad. Es lo que Dios dice, no hay ningún otro. Dios es solo único y es el Dios del universo. Vayan al libro de Deuteronomio. Porque esta fue una de las grandes enseñanzas al pueblo de Israel. Y fue muy fuerte nuestro Dios con su pueblo Israel, porque ellos estaban siempre rodeados de muchas naciones que tenían muchos dioses. Y por eso Dios muchas veces tiene que ayudarles a recordar el hecho de que hay un solo Dios, solo uno. Y mire lo que dice aquí en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la idea aquí es que Dios es uno. Hablamos y sabemos que Dios habla de su cualidad o de su atributo de que Él es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios dice, soy uno. A veces en nuestra mente eso no nos cabe porque somos seres finitos, pero hay un solo Dios y Él se lo está recordando. Aún más, cuando el apóstol Juan, vayan al libro de Juan capítulo 5, escribe, mire lo que escribe él aquí guiado por Dios en Juan capítulo 5, versículo 44, específicamente hablando en este pasaje, dice en el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer?
Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hay un solo Dios, hermanos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de veras creo yo en Dios? Porque decimos, sí, claro que yo creo en Dios. Aún más cuando Cristo está orando por sus discípulos. En este mismo evangelio, pero en el capítulo 17, esa preciosa oración que el Señor Jesucristo hace orando por sus discípulos y que nos incluye a nosotros, dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Bueno, pero yo conozco gente que cree en otros dioses, pero con el respeto que se merecen, están equivocados, porque hay un solo Dios. Ahora, que creen en otras cosas que los han puesto como dioses, sí, hay muchos. Hay muchos. Y es triste. Por eso, como hijos de Dios, debemos no solo estar orando, pero que Él nos use para llevar la realidad del único Dios, que es real y genuino. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, terminando la carta a los romanos, quiero que vayan ahí al capítulo 16 del libro de los Romanos. Romanos 16. Mire cómo él concluye esta carta en el versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Él está escribiendo a hermanos que están en Roma, y en Roma había muchos dioses. Y por eso les está diciendo, hay un solo Dios. Y dice al único, y agrega, y sabio Dios. Es muy importante que como hijos de Dios entendamos que solo hay un Dios. A veces tenemos miedo de hablar de un solo Dios porque la gente nos va a decir orgullosos. Ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad. Pero es así. Ahora, tenemos que tener cuidado y no actuar como tales orgullosos. Pero una de las cualidades que vamos a ver de nuestro Dios es que Él es verdad. Él es la verdad. Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, en la primera carta de Timoteo, versículo 17, y le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante. El único Dios. Creo que a veces actuamos como si tuviéramos otros dioses, pero Dios dice, solo hay uno. Y pueden decir lo que quieran. A veces entramos en polémicas fuertes para demostrar. Y sabe, lo interesante para mí es que en las Escrituras no aparece una gran defensa en cuanto a la existencia de Dios. Porque al inicio de las Escrituras se anuncia el hecho de Dios y su existencia. Porque en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Dios nuestro es único y no hay otro. No hay otro Dios. ¿Sabe qué hace esta verdad en mí? Moverme hacia aquellos, especialmente seres queridos, que están buscando otros dioses. ¿Qué tan compasivo soy? ¿Qué tanto me mueve el hecho de que hay un solo Dios? Y quiero que aquellos amigos, hermanos de la carne, amistades, conozcan a ese Dios. Eres portador de esa tremenda noticia. Dios es real y existe. Es interesante que al observar en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no se intenta ver o no se ve un intento profundo por probar o argumentar la existencia de Dios. Todos los escritores de la palabra de Dios escriben y dan por sentado que Dios es. Pero hoy en día muchos quieren poner en duda. Quiero recordarles que una de las estrategias del diablo es hacerte dudar. Y te va a hacer dudar porque te va a decir, o las personas vienen a nosotros y dicen, oiga, ¿cómo es que si de veras existe Dios, por qué le pasó esto y esto a esta persona? ¿Y por qué si hay un Dios
¿por qué permite esto? Sí, dicen eso porque no tienen la menor idea de lo que es Dios. Y asumen que Dios tiene que actuar de acuerdo a sus propios estándares. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. Porque muchas gentes que demandan una pregunta o una respuesta a un Dios que no conocen y que muchas veces no quieren conocer, no son dignos de una respuesta. ¿Saben por qué? Porque no quieren conocer a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? No se revela porque conoce el corazón. Pero en nuestra posición, en nuestro amor hacia otros, debemos comunicar. ¿Nos toca convencer a la gente? No. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés es llamado por Dios para ir y libertar al pueblo de Israel de los egipcios? Están en tremenda esclavitud. El pueblo clama a Dios y dice, queremos salir de esto. Estaba en la lectura del día de hoy, en el capítulo 3 específicamente de Éxodo. Y claman y quieren salir de esto que está pasando. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, Moisés, quiero que vayas y liberes a tu pueblo. Y Moisés dice, Señor, yo no puedo. Yo no tengo grandes maneras de expresar y decir, y cómo voy a decir. Y si esta gente me pregunta, ¿y quién es ese Dios? Es interesante para mí que los judíos, según Moisés, le van a preguntar, ¿y quién es ese Dios? Cuando ellos en realidad debieran saber quién es el Dios. Pero mire lo que dice en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, específicamente en el versículo 14. Y quizás debemos leer el versículo anterior para tener un poco del contexto. Porque dice aquí en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Me encanta la respuesta que Dios le da a Moisés, que le diga a estos que posiblemente puedan preguntar. Mire lo que les dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está hablando del Dios que existe por sí mismo. Nadie creó a Dios. Él es Dios. ¿Crees eso? Creo que por eso estamos aquí, ojalá. Pero Él es Dios y ha existido siempre. El hombre quiere pruebas de la existencia de Dios. Y yo les puedo contestar, ¿quién te cambió? ¿Te acuerdas lo que eras antes de venir a Cristo? Ni nos cuentes. Pero ¿quién es el único que puede hacer semejante cambio? Dios. Dios hace cambios tan radicales que las mismas personas no pueden creerlo. Un hombre escuchó que su amigo se había convertido a Cristo y llegó a ser pastor. Y cuando él escuchó eso, yo tengo que ir a ver eso porque conozco a este amigo. Y éramos compañeros en la universidad y éramos parranderos, ¿conocen esa palabra? ¿Verdad? De parranda tras parranda, mujeres, licor, de todo. Dice, tengo que ir y ver. Fue y vio. Y ese hombre se convirtió también a Cristo. Porque vio el único poder transformador. ¿Cómo puedo decir yo que Dios no existe? Bueno, hay quienes tratan de decir esto. En el libro de Romanos, una de las cosas que a Pablo presenta a los hermanos que están en Roma y están leyendo esta carta, en el capítulo 1, versículo 18, mire lo que escribe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y note lo que dice ahora, porque Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Entonces no hay persona aquí que pueda decir, bueno, es que yo no sé cómo puedo entender. Lea todo el capítulo 1 del libro de Romanos y Pablo dice, no tienen excusa. En el versículo 21 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Y creo que todos nosotros tenemos contacto con personas que llegan a tomar una actitud así. No les rechace. No, es usted, ese Dios que ustedes hablan. Ya le lavaron el cerebro. Y ¿sabe cuál debe ser su respuesta? Gracias a Dios me lo lavaron bien. Porque ahora pienso como Dios piensa. Pero no, creemos que el lavamiento del cerebro es que alguien me convenció a creer lo que otro cree. Pero Dios es una realidad, es una existencia. Pero el hombre dice, Aún más, mire lo que dice en el Salmo 14. Y es algo que debemos recordar muchas veces, porque no nos debe sorprender para nada cuando una persona dice, yo no creo en ese Dios de ustedes, yo no creo. ¿Y por qué estos otros países? Miren, estas personas, ellos creen fielmente en estos, pero están equivocados. Porque dice el libro de Salmos en el capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¡Wow! No hay Dios. Pero quiero que noten algo, dice en su corazón. Y porque Él lo dice, no es que es verdad. Pero no es cierto que hay muchos que creen esto porque es lo único que oyen. Y no oyen la verdad que nos toca decir o predicar a otros. Y por eso la gente muchas veces termina creyendo una mentira en vez de la verdad de Dios. Entonces, si este es nuestro Dios, y muchos pudieran negar la existencia de Dios, sin embargo, Él existe, es real. Y si no me cree, vea a su lado. ¿Quién cree que hizo a esta persona? Aunque usted cree que ya está un poquito, ¿verdad? ¿No? Cuando era niña, cuando era niño tan lindo, pero es que somos creación de Dios. Y Dios no se equivoca. Entonces, esto es uno de los fundamentos más serios en nuestra fundamentos de cristianos. Valga la redundancia. ¿Crees y conoces a Dios? Entonces, en las próximas 2 semanas quizás, vamos a hablar de lo que muchos conocen como los atributos de Dios. O sea, ¿quién es este Dios? Lo primero que quisiera que veamos es que Dios es santo. Dios es santo. Y el que Dios sea santo quiere decir que en Él no hay pecado. Que Él no ha tocado ni ha sido manchado por el mal en el mundo. Absolutamente nada. Es muy interesante que este es el atributo que más se menciona en la palabra de Dios. Dios es santo. Entonces a veces pensamos, bueno, ¿cómo puede tratar conmigo si yo soy un hombre pecador? Ahora esto es lo que hizo Dios. ¿Recuerda cuando usted vino a los pies de Cristo? Ah, caray, como que veo mejor sin anteojos. Wow. ¿Será que estoy mejorando la vista? Cuando usted vino a los pies de Cristo, Dios te cambió. La sangre preciosa de Cristo cubrió y limpió tus pecados. Dios es santo. Entonces ahora Dios me ve a través de Jesucristo y me ve santo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Porque no es cierto que muchas veces termina el día y diga, otra vez la regué. Otra vez. Y trato de no pecar. Deje de tratar. Simplemente viva la vida que Cristo te ha dado y va a notar usted la diferencia. Porque a veces, no, eso no voy a hacerlo, esto no voy a hacerlo, voy a dejar esto. Y esta semana, Señor, este día yo no voy a pecar, yo no voy a pecar. Y al final del día, pequé. Hermanos, esa no es la manera. Hay que dejar que Dios sea quien lo va a hacer y Él lo va a hacer. Él es absolutamente puro y perfecto. Esto nos cuesta asimilarnos, porque vivimos en un mundo depravado. Mire lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. ¿Quién como tú? Versículo 11. Oh Jehová, entre los dioses. Y note que dice entre los dioses, dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque alrededor de la nación de Israel había muchos dioses. Acuérdense de esto. Dios dijo, no se junten con estas personas, no se casen con estas personas, porque tienen un montón de dioses y los van a desviar. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que pasó con muchos.
Pero dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Noten lo que dice, magnífico en santidad. Magnífico en santidad. Nuestro Dios es un Dios santo. Salmo capítulo 99, versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Versículo 9 de ese mismo, Salmo. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Y quiero que pongan atención a esto. Nuestro Dios es santo. ¿Cuántos dioses quieren existir que no son dioses? Y de santos no tienen pero ni la S. Sin embargo, mucha gente lo sigue y cree en algo que no es real. Y porque Dios es santo, nos dice a nosotros, sed santos. Primera de Pedro, capítulo 1, la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice aquí, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora usted se pregunta, wow, esto es difícil. No, Dios dice que tú puedes. Ahora yo sé que a veces ponemos cara de santos, y eso no es lo que nos va a hacer santos. Esto quiere decir que como hijos de Dios debemos apartarnos del pecado para Dios. Y Dios te va a ayudar en este proceso. Y esto es posible porque Él es santo. Y esto es posible porque ahora en ti mora el Espíritu Santo de Dios que te ayuda a desarrollar eso de santo que eres. Por eso es que nosotros hablamos en esta iglesia sobre discipulado. ¿Por qué? Porque es el proceso que te va a ayudar a llegar a ser ese santo que eres. Y la ventaja y la gran bendición es que no cesamos de crecer. Y el estándar es como Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos crecer a imagen y semejanza de Cristo, no de hombres, no de ningún líder. Y por eso Dios dice, sed santos como yo soy santos. Entonces quiere decir que tú puedes llegar a ser ese santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto en palabras normales? Es que yo dejo de pecar más, peco menos. Ahora, podemos medir y decir, wow, en el año 2019 quiero ser más santo. No, ¿cómo vas a poder determinar esto? Es el hecho de seguirle y ver cómo las otras atributos de Dios me van a ayudar a mí para llegar a ser ese hombre que Dios desea que yo sea. Santo porque Él es santo. Ahora, su santidad debe moverme a alabarle por su majestad, por lo que Él es. Cuando estoy entendiendo más lo que es esto de ser santo, cómo es mi Dios en su majestad, ¿sabe lo que va a pasar en tu vida? Es que con más gozo vas a querer clamar a Dios, cantar a Dios sobre la majestuosidad. Dije bien, majestuosidad. Wow, yo creo que casi no podemos entender estas cosas. Lo majestuoso que es nuestro Dios, lo santo, lo hermoso, lo bello. Y Él es nuestro Dios. Imagínense estas personas que van a los santos y les llevan cosas, a los dioses y les llevan cosas y sacrificios porque quieren acercarse. Cristo dio a su Hijo y ahora tú y yo podemos estar con Él todo el tiempo que querramos. Qué precioso, qué lindo. La segunda cosa que quisiera que veamos esta mañana es que Dios es recto y justo. No solo Él es santo, pero Él es recto y justo. La rectitud y justicia son derivados de la misma raíz de la palabra en el Nuevo Testamento. Rectitud tiene que ver con la armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Lo que Él dice que es, eso es lo que hace. Dios dice, yo hablo verdad, Él es verdad. Nosotros decimos, yo siempre hablo la verdad.
A veces tengo que dar una mentirita blanca, dicen por ahí. Ya no eres recto. Pero mi Dios es recto, es justo. La justicia es la forma que Dios legisla su rectitud. Vayan a Deuteronomio capítulo 32. No hay acción que Dios tome con relación al hombre en que viole ningún código de moralidad o justicia. En capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 4, mire lo que dice nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. La justicia de Dios se va a desplegar en sus juicios. Salmo 119, versículo 137. Un precioso salmo que deberían leer con mucha frecuencia. Salmo 119, versículo 137. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Cada juicio de Dios es recto. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado estar en un juicio. Quizás lo llevaron a juicio por algo, pequeño, mediano, grande. Yo participé una vez en un jurado y wow, o sea, uno dice, el juez nos advirtió muchísimo, pongan atención a los hechos. Pero saben, a pesar de lo que pudiera pasar en un juicio, jueces, abogados, víctimas y no víctimas, no son justos. No son rectos. Tratan de seguir cierta justicia y rectitud. Pero nuestro Dios es recto. Entonces no importa el resultado en un juicio que yo pudiese estar. Mi Dios es recto. Mi Dios es justo. Ahora piense en esto. ¿Usted va a recibir justo lo que merece? Como que no nos gusta mucho, ¿no? Porque cada uno de nosotros va a tener la definición lo que el otro merece. Cada uno de nosotros va a dar por sentado lo que este o aquel merece. Pero mi Dios es justo. Entonces, ¿me tengo que preocupar? Por supuesto que no. En el Salmo 89, el salmista escribe y nos dice que la justicia y su rectitud son los fundamentos de su trono. Esa es la forma de gobernar de él. Mire lo que dice Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Como hijos de Dios, no tenemos por qué temer absolutamente nada, porque nuestro Dios siempre será justo. Siempre será justo con nosotros. Y a veces dicen, no es justo que yo merezca esto. Y pudiéramos decir, a lo mejor en algunas cosas tienes razón, pero acuérdate, vivimos en un mundo injusto. ¿Qué esperamos? Pero tenemos un Dios justo y recto, que Él va a juzgarme en su justicia recta. Entonces no tengo por qué temer. Absolutamente nada tengo que temer, porque mi Dios es recto, mi Dios es justo. Y al ver el juicio de Dios sobre los incrédulos, y cuando leo de los juicios que vendrán sobre los incrédulos, debiera esto moverme a testificar del Dios justo y verdadero y recto. Y no decir, pobrecito aquellos que no creen, les va a caer, les va a llover. Es verdad, pero ¿no te mueve eso y te da compasión para predicarles de Cristo? ¿O deseas que Dios va a venir y, bueno, es que se lo merecen? Dios es un Dios justo, recto, no importa lo que viene a mí. Y esto me lleva al tercer atributo que quisiera ver esta mañana: soberano. Soberano. Dios es soberano. Y soberano quiere decir principal o mayor, supremo en poder o superior en posición o cualquier otro. Sobre cualquier otro. Dios es la autoridad suprema.
Dios no está sujeto a ninguna autoridad. Él es lo máximo. Quizás usted es una de esas personas que quiere ir al jefe o al presidente de la compañía. No quiere ir a su supervisor, no, voy a este. ¿Por qué usted quiere ir a esa persona? Porque usted sabe que si va a él, a lo mejor le va a ayudar o a lo mejor le va a decir vaya con su supervisor o qué sé yo. Porque usted sabe que tiene cierto poder. Mi Dios tiene todo el poder. Mi Dios está sobre todo. Él es la autoridad. Vayan al libro de Isaías una vez más, en esta vez al capítulo 46. Isaías 46, versículo 9. 46, versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Note, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Una vez más, Él es el único, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow. Entonces, ¿quiere decir que mi Dios puede hacer lo que Él quiera? Ay, eso es injusto. Recuerde, Dios es justo. Pero usted dice que Dios puede hacer lo que quiera. Ajá. Y si Él va a hacer lo que Él quiere solo lo mejor para ti. Imagínense, yo puedo dormir tranquilo. Dios está en completo control. Él es un Dios soberano. El que nuestro Dios sea soberano debe ser algo de mucho ánimo para cada uno de nosotros, porque quiere decir que no hay nada que pueda suceder en mi vida que Él no esté en control. Pero cuántas veces, ¿verdad?, llegamos en la noche, ¿por qué me pasó eso? ¿Será que Dios me abandonó en ese momento? Dios está en control. ¿Qué temes? Quizás no entiendes lo que va a pasar o lo que está sucediendo o lo que está ocurriendo en ese momento, porque no conocemos bien a nuestro Dios y por eso le criticamos. Bueno, Señor, pero si tú estás en control, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Hago lo que tú haces de acuerdo a tus estándares o los de Dios? Porque Él es recto, porque Él es justo y, como veremos después, también lleno de amor. Entonces, por eso puedo entender cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 28. Y este es un versículo que nos encanta decirle a las personas que están en problemas o situaciones difíciles, y a veces la gente no lo recibe bien y con mucha razón, porque lo único que queremos hacer es predicar a los otros que les está yendo un poco mal. Pero mire lo que el apóstol escribe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? ¿Les ayudan a qué? A bien. Quizás no entiendo lo que me está sucediendo o por qué me está sucediendo. Quizás en mis ojos digo, esto es súper injusto. Dios dice, hijo, no te preocupes, yo estoy en control. Sí, pero yo estoy en control. ¿Qué pasa? No te preocupes. Pero a veces actuamos como que somos más inteligentes que Dios. A veces actuamos como que yo tengo la solución y no Dios. Job escribe en el capítulo 31 y Job reconoce que Dios es soberano. Y quiero que recuerden lo que Job pasó. Tremendo, ninguno de nosotros ha sufrido, pero ni una décima parte, lo que Job sufrió. Y dice en el capítulo 31, versículo 28, y esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Muchas veces juzgamos a nuestro Dios y decimos cosas que no es Dios. Y una de las razones que queremos tomar tiempo y aprender lo que es nuestro Dios es para que veamos no solo la grandeza de Dios, pero que Dios tiene interés en ti. En unos segundos saldremos por esta puerta, o tal vez aquella, no sé por cuál, pero por una de las dos saldrá. Caminarás al estacionamiento, te montarás en tu auto. Dios está en control.
¿Usted ya tiene en su mente lo que va a hacer? Y vamos a estudiar después también, que Dios ya sabe. Hermanos, Dios es soberano. No se le escapa ni un solo detalle de tu vida, ni un solo detalle. No solo eso, Dios es un Dios justo, recto. Y también nos dice que es un Dios santo. ¿Se da usted cuenta el Dios que tenemos? ¿El Dios que servimos? Debe movernos esto no solo a una dedicación a Él, pero también a aquellos que no conocen al único Dios. Porque el propósito del ministerio hispano, de la iglesia en Graceway, no es hacernos grandes, es que los que no conocen al único Dios lo conozcan y lleguen a entender que hay un Dios mucho más que solo amarnos, un Dios que tiene grandes cosas para nosotros. Pregunto, ¿cómo está tu fe en ese Dios? Oremos. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios que obviamente tiene interés. Obviamente es un Dios que nada le toma por sorpresa. Dios, cuánto gozo y alegría podemos hoy tener al reconocer no solo que eres único, pero que eres un Dios santo, recto, justo, soberano. Dios, gracias. Gracias porque en toda tu grandeza me incluyes a mí. Tienes interés en mí, en cada uno de mis hermanos. Aún en actitud de oración, no quisiera terminar esta mañana. Quizás hay alguien aquí que aún no conoce a este Dios y solo por Cristo Jesús puedes llegar a conocerlo. Alguien esta mañana dice, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Alguien? Puede levantar tu mano y alguien se va a acercar a ti. Hermano, hermana, ¿qué piensas tú de nuestro Dios? ¿Cuál es tu conocimiento de Él? Oro, oh Padre Celestial, esta mañana, que el conocer estas cosas de ti nos motiven a hacer lo que tú deseas en nosotros. Oramos en tu precioso nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.